Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Viajando en el Tiempo. Como pueden ver, hoy no está el dúo dinámico, ¿cierto? La Dama de Hierro y la Mujer Maravilla. Están disfrutando de un entretenidísimo viaje por Irlanda, así que me encargaron esta tremenda tarea titánica de reemplazarlas. Para los que no me conocen, mi nombre es Sergio Vergara, yo soy historiador y arqueólogo del mundo antiguo. Eh, y esa va a ser un poco, ¿cierto?, mi misión en estos días, reemplazar a estas dos tremendas fuerzas de la naturaleza y además llevarlos en un viaje en el tiempo hacia el pasado, un pasado remoto. Y es por eso que hoy tenemos un invitado sumamente especial, un hombre que es doctor en Historia del Arte, nada menos que don Cristian León. Muy bienvenido. Cristian es un apasionado no solamente de la historia del arte, sino que de una serie de otros temas. Y hay un tema en común que compartimos muchísimo, ¿cierto? Una pasión que es por la prehistoria remota. Y ese es un viaje al que los queremos llevar hoy, ¿cierto? Es un periodo fascinante de la humanidad, pero es un periodo complejo de discernir, de entender y de poder darle una escala, porque es tan lejano en el tiempo. Así que, pero antes de sumergirnos, bienvenido, Cristian, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, oye, un tema apasionante y que también admite muchas lecturas. O sea, todo lo que son lo que se habla hoy día de la prehistoria son hipótesis, porque claro, a medida que los descubrimientos van apareciendo, van cambiando un poco las perspectivas y por lo tanto las tesis que se sostienen sobre la prehistoria, por lo tanto admite más de una visión, digamos, monolítica. Eso es importante. Claro, y como te decía, es complejo, ¿cierto? Porque siempre que abordamos un tema histórico o prehistórico, por lo general uno tiende a concentrarse en 100 años, 50 años, pero cuando uno habla como del concepto general de los orígenes de la humanidad, en realidad estamos hablando prácticamente de entre 10 a 5 millones de años. O sea, es una cosa titánica, y en la que a veces uno tiene ese juego, ¿cierto?, de fechas como que dice, no, si entre 30.000 y 40.000 años, chuta, eso es lo que nos separa a nosotros hoy en día del Neolítico. Entonces, son escalas gigantescas. ¿Ah? Claro. Y eso era un poco lo que quería justamente profundizar contigo, debatir, discutir contigo, el concepto de cómo nos transformamos de alguna manera en humanos, si es que hay algún punto específico, si es que es un proceso largo, bajo tu perspectiva, porque como bien dices tú, pueden haber varias miradas, ¿cierto? En el minuto en el que nos convertimos en un ser bípedo, en el minuto que empezamos a usar herramientas. Entonces quiero que también pongas un poco en contexto a la gente de qué significa el surgimiento del ser humano. Claro. Esa es una pregunta que hoy día no tiene la solución definitiva. Por lo tanto, se está siempre preguntándose sobre esa temática. Sí hay algunos momentos que son saltos discretos que son importantes, digamos, en cierto minuto. Pensemos que hasta hace unos 10 millones de años, 16 millones de años atrás, no éramos demasiado diferentes, ¿no es cierto?, a los simios antropoides. Pensemos, ¿cierto?, el chimpancé, el gorila, qué sé yo, el bonobo, el orangután, qué sé yo. Pero, en cierto minuto, hay un momento en que nosotros bajamos a tierra firme y comenzamos, ¿no es cierto?, nuestro proceso de separar y salimos de la fosa del Rift, donde estamos en un comienzo, y hay grupos de estos que surgieron hacia ambas laderas, podemos decir, de la fosa del Rift, y salieron a terreno despejado. Y en ese momento comenzaron varios cambios que son importantes, uno de ellos es la bipedación, ¿no es cierto? Comenzamos a caminar en dos pies, que trajo varias ventajas y varias consecuencias. Una de ellas, de la bipedación, tiene que ver que nos liberó las manos de la locomoción. Todos los simios antropoides, por ejemplo, tienen el pulgar oponible, ¿no es cierto?, en las cuatro extremidades, o sea, tienen cuatro manos, son cuadrúmanos, en rigor. En cambio que nosotros pusimos nuestro pulgar del pie, se alineó con el resto de los dedos, y por lo tanto pudimos bipedar y podemos correr y saltar, cosa que los simios antropoides no pueden, salvo que se ayuden con las manos, ¿no es cierto? En ese sentido, nos ayudó además de desocupar las manos, pudimos transportar herramientas, o transportar a nuestros hijos,
o carga. Y eso ya también hace una diferencia importante. ¿Y crees tú que eso es una causa o una consecuencia de la bipedación? Porque se han manejado ambas tesis, ¿cierto? En el Sí. sentido de que comenzamos a ser bípedos porque empezamos a ocupar las manos para otras cosas, o empezamos, como bien dices tú, a ocupar las manos porque fuimos bípedos primero. O sea, Mm. ¿crees tú que puede hacer una teoría combinada? ¿Pueden hacer...? Mira, yo no me atrevería a pronunciarme sobre eso. Sí, creo que hay consecuencias. Primero, la causa de la bipedación, porque los chimpancés también pueden bipedar durante ciertos tramos, no muy largos, pero pueden bipedar. Tiene tres consecuencias anatómicas que son cambios importantes. Primero, el pie, como te decía. Segundo, la pelvis corta. Los chimpancés tienen la pelvis larga, por eso cuando caminan, como que se balancean, ¿no es cierto? Porque su cuerpo está adaptado a arborícola, a caminar por los árboles, ¿no es cierto? A desplazarse las ramas, qué sé yo, y tienen pelvis larga. Nosotros acortamos la pelvis y por eso podemos bipedar. Y además, nuestro cráneo se incrusta con la columna vertebral por abajo. El resto de los gorilas y todos los animales se incrustan por detrás. Por acá atrás. En cambio, nosotros por abajo. Eso nos dio ya una posición vertical. Esos tres cambios en los pies, en la pelvis y cómo se ancla nuestra columna vertebral con nuestro cráneo, permitió que nosotros bipedáramos. Entonces, si tú me dices, probablemente el usar las manos como herramienta fue una consecuencia, aparentemente, de un cambio en nuestro sistema óseo, podemos decir, nuestra configuración Claro. anatómica. Lo que la gente tal vez le cuesta un poco comprender de repente es que no es que haya habido un chimpancé que tuvo una guagua con la cabeza levantada, sino que esto es un proceso Claro. literalmente de millones de años que es lento, es de prueba y error. Y lo otro que te quería comentar, que como bien tú dijiste, este tema como de bajar de los árboles al suelo, ahí hay un punto súper importante sobre esta verticalidad de la que tú hablas, porque como bien dices tú, por ejemplo, un homínido o un primate que tiene la cabeza, digamos, incrustada desde atrás con la espina dorsal, mira hacia abajo, ¿cierto? Porque Claro. está justamente revisando desde la altura el mundo en el donde se encuentra. Mientras que una vez que estamos en el suelo, necesitamos erguirnos y poder mirar, vislumbrar hacia el horizonte. Claro. Esas son otras características que van concomitantes, digamos, con la bipedación. Te decía yo, ¿no es cierto?, liberar las manos de la locomoción. Segundo, alzamos el punto de visión, lo que decías tú, ¿no es cierto? Ya un hombre alzado, pensemos 1,60 m, 1,70 m, ya mira 5, 6 o incluso 7 kilómetros, ¿no es cierto?, en el horizonte, ¿ya? Dependiendo un poco de la altura de los ojos. Pero y eso ya les da una extensible ventaja porque la transformación de nuestro cráneo hizo que nosotros perdiéramos el aparato olfativo. Si tú ves los chimpancés, los gorilas, la nariz es mínima, ¿no es cierto?, comparado con un león o un ungulado cualquiera de los herbívoros. Ellos tienen un aparato olfativo que les permite detectar un sistema, un paisaje de olores 300 veces superior al ser humano. Nosotros no tenemos eso, perdimos el olfato. Entonces, pero sí ganamos en visión, y además nuestra visión se transformó en una visión que era primero estática, era cromática, o sea, veía en colores, y estereoscópica, o sea, podemos mirar con amplia tridimensionalidad. Pensemos en el hocico, ¿no es cierto?, de un no sé, un tigre. La verdad es que la nariz le separa los ojos, digamos, y está la nariz entre medio. Entonces, la visión binocular de estos felinos es muy inferior al ser humano, que es totalmente estereoscópica y que permite una gran fineza en lo que es tridimensional. Pensemos un chimpancé que se balancea de rama en rama, ¿no es cierto? Necesita, porque en un momento queda en el aire prácticamente entre que deja una rama y salta a la otra, tiene que ser muy, muy efectivo en eso. Además, trajo otro tema que es interesante, que es el tema de la refrigeración. Nosotros cuando estamos acostados en la playa, ¿no es cierto?, con el sol que está ahí, la radiación solar en el suelo, es muy fuerte, y cuando nos paramos porque tenemos calor, nos vamos a bañar, nos paramos, y cuando nos paramos como que el viento corre, nos refrigeramos, cuando ya llegamos a la orilla del mar, como que ya no tenemos tanto calor, ¿no es cierto?, como que se enfrió el cuerpo, y eso tiene que ver con el aparato refrigerador, que además podemos transpirar. Los animales, los perros, por ejemplo, todos los animales que tienen pelo no pueden hacer eso,
porque básicamente ellos intercambian su temperatura con el jadeo, ¿no es cierto? Con la lengua afuera, que están respirando todo el rato muy fuerte. Y empezamos a perder el pelo también. Bueno, y en un proceso de desnudación, que es la cuarta característica, muy bien, ¿no es cierto? La desnudación, que en el momento que nosotros ya perdimos el pelo y solamente conservamos las partes que más se oponían al sol, que es la cabeza. Ahí conservamos, algunos hombres tienen pelo en pecho, ¿no es cierto? En la espalda, que son los hombros, pero en general vino un proceso de desnudación paulatino. No es que se nos cayó el pelo, ¿ah? Es interesante, sino que disminuyó en grosor y en longitud. Ya. ¿Ya? Y desde el punto de vista digamos, de tu especialidad, que es como la conciencia humana, la expresión artística, obviamente hay varias criaturas, animales, que tienen estas características, ¿cierto? De estar más erguido, de tener una visión binocular, cromática, pero aquí evidentemente hay una dupla, ¿cierto? Entre esta nueva perspectiva y nuestra capacidad encefálica y de razonamiento. ¿Crees tú que este cambio de perspectiva, de horizonte, de mundo, tiene algo que ver con el desarrollo de lo que va a ser de alguna manera la conciencia humana? Bueno, esa es la pregunta, yo creo que la pregunta madre de todas las preguntas, ¿eh? Yo creo que es la más interesante, es la más relevante. ¿En qué momento viene el advenimiento de la función consciente en el ser humano? Claro. Que esa es como la pregunta de cuándo dejamos de ser un ser indiferenciado dentro del resto de los Porque animales. puede haber una conciencia técnica, en el sentido, por ejemplo, de ocupar una herramienta, pero eso no necesariamente hace que sea el origen de una conciencia más trascendental como puede tener el ser humano. Claro. Mira, nuevamente yo creo que también aquí hay saltos discretos, en el sentido de que son procesos. Un primer proceso tuvo que ver, ¿no es cierto?, en el surgimiento en que viene un poco donde se separa la programación genética de la función consciente. O sea, la programación genética hace que tú haces lo que siempre, ¿no es cierto?, tu especie ha hecho, y de alguna manera, ¿no es cierto?, tú sigues repitiendo los mismos patrones sin una diferenciación. Por eso un tigre no tiene que hacer nada para ser el mejor tigre o un buen tigre. Solamente por ser tigre es el mejor. ¿Bien? Dentro de su grupo, qué sé yo, y el elefante tampoco. Pero el hombre no. El hombre, ¿no es cierto?, dice, el hombre sí puede deshumanizarse, dice Ortega y Gasset, ¿no es cierto? Incluso puede bestializarse, porque por la función consciente empieza a intentar a dar respuestas nuevas a los problemas de siempre. Y quizá un primer momento que tuvo eso fue cuando nosotros, ¿no es cierto?, el ser humano, o los homínidos, ¿no es cierto?, en algún minuto de la noche de la historia, que estamos hablando, yo pienso, hace 1 millón de años atrás, por lo menos, ¿ah? O sea, todavía no aparecían los seres humanos como tal, sino que todavía son homínidos, y que, por ejemplo, puede haber pasado que un grupo decidió en cierto momento ofrecer una resistencia a que otro animal, pensemos un tigre de dientes de sable, les quisiera arrebatar un animal que ellos encontraron muerto y que se lo estaban comiendo, y llegó el tigre, ¿no es cierto?, a intentar quitárselos, y ellos espontáneamente armaron una defensa colectiva para defenderse de este animal y ahuyentarlo. Y lo lograron. Y cuando se dieron cuenta de que podían hacerlo juntos, ¿ah?, surgió el lema de McDonald's, ¿no es cierto? Ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos. ¿Ah? Ese es Ray L. Kroc, el que fundó está en todos los locales de McDonald's, esa frase. Ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos. Esa frase no la acuñó Ray L. Kroc, sino que probablemente, ¿no es cierto?, un Australopithecus o un Homo erectus, ¿no es cierto?, Homo habilis, ¿no es cierto?, hace prácticamente 1.850.000 años atrás. Pero eso es interesante porque de alguna u otra forma, bajo, digamos, esa hipótesis, el concepto de humanización, ¿cierto?, no es tanto una introspección, sino que es un proceso más bien interpersonal entre una comunidad, en una sociedad, digamos. Claro, claro, los filósofos hablan de dos vertientes, y estoy citando a Ricardo Morales, José Ricardo Morales, que dice que hay un proceso de hominización, el hombre en cuanto a sí mismo, y de humanización en cuanto al hombre a ser social. Esos dos procesos se van dando, ¿no es cierto?, paralelamente y paulatinamente en el ser humano. O sea, está el hombre en forma y el hombre en fondo. Sí, exactamente. Y además, después habría un segundo salto discreto, que es cuando empiezan a aparecer manifestaciones que ya no tengan que ver, porque tú nombraste un poco el tema de las herramientas, ¿no es cierto?, cuando son herramientas, que ya no tienen que ver estrictamente con cuestiones de orden práctico. O sea, yo hago una lanza para cazar, ¿no es cierto?, una piedra para moler o para cortar, sino que ahora hago ciertas operaciones que tienen que ver, ¿no es cierto?, simplemente con
ordenar ciertas cosas con algún fin que no es tan evidente, como por ejemplo unos círculos de estalagmitas que aparecieron, ¿no es cierto?, en una cueva en Francia hace 170.000 años. O sea, el afán de crear. Exactamente, una especie de, un albor de una conciencia estética, podríamos decir, o simbólica, y la otra tiene que ver que en el año 65.000 a.C. se encontró la tumba más antigua registrada de un hombre de Neandertal que fue enterrado con flores. Con 11 tipos de diferentes de polen se le encontraron en su cuerpo, en posición fetal, en Irak, y que esta tumba, ¿no es cierto?, al ser enterrado con flores, nos habla de que el hombre tiene la capacidad de simbolizar y de que, ojo, y de que hay, posiblemente ellos creían ya en una creencia post-mortem, es decir, que la muerte no era el final de todo, había algo más. Y eso ya, ¿no es cierto?, nos habla de un salto cuántico en ese sentido en la concepción del hombre. Oye, antes de dar ese salto tenemos que irnos a una pausa, así que quédate con eso en mente porque igual quiero retroceder un poco en el tiempo antes para abordar otros temas interesantes, así que volvemos en un instante. Estamos de vuelta aquí conversando un interesantísimo tema justo a Cristian León, justamente sobre el hombre prehistórico, no porque Cristian sea un hombre prehistórico, es un hombre moderno, ¿cierto?, del siglo XXI, un hombre del Renacimiento, se podría decir, este concepto que tenían en la época victoriana, justamente un hombre letrado. Y quería, antes de hacer este salto a lo que podríamos llamar el ser humano moderno, pimponear un poco contigo estos conceptos de círculos virtuosos que de alguna manera se generan en nuestra evolución y lo que nos va transformando un poco en el ser humano que entendemos como hoy en día. El primero tiene que ver un poco con nuestra fisiología y que siempre me ha parecido sumamente interesante, que es empezar a consumir proteína animal, ¿cierto? Y es curioso cómo el hecho de consumir proteína animal que ha sido transformada física-químicamente por el fuego, llamémosle en burdo sentido cocinada, aunque puede ser quemada, ¿cierto? Hace que sea más fácil de asimilar. Eso va a generar un crecimiento encefálico nuestro y al mismo tiempo ese crecimiento encefálico va a reducir nuestra capacidad mandibular y nos va a dejar de alguna u otra manera con la necesidad de consumir alimentos procesados por el fuego al tener la mandíbula más chica. Entonces eso es lo que yo llamo un poco como estos círculos virtuosos que digamos, se retroalimentan de alguna manera. Y te quería preguntar por algo que siempre me ha parecido fascinante y al respecto de esto, que es la domesticación del fuego, porque yo creo que es un hito importantísimo, ¿o no? Es casi que como la llegada del hombre a la luna, la invención de la escritura, la domesticación del fuego es un punto, bajo tu perspectiva, esencial. Absolutamente, absolutamente. Es comparable con la llegada del hombre a la luna, con la revolución industrial y con la revolución agrícola. Es de esa magnitud. La revolución del fuego, de hecho, marca historiográficamente el periodo con que surge el Paleolítico Medio. Antes del fuego era el Paleolítico Inferior, que más o menos está de los 4 millones de años atrás, cuando el hombre, o el homínido, digamos, abandona la fosa del Rift, hasta el 500.000, donde el hombre comienza a controlar el fuego, no a hacerlo a voluntad, pero sí a controlarlo. Claro. Eso es 500.000, y hay dos especies que tienen asignado un poco este descubrimiento. Por un lado está el Homo erectus, que sería una especie muy exitosa, de hecho, que había nacido hace mucho tiempo, como el 800.000 antes de Cristo, y que se mantuvo vigente hasta más o menos el 100.000 antes de Cristo. Y el otro es el Homo heidelbergensis, o el hombre de Heidelberg, que es el antecesor directo de Neandertal, que Neandertal surge el 250.000 más o menos antes de Cristo. El 500.000 también aprenden a controlar el fuego. ¿Cómo fue? Probablemente un rayo, ¿no es cierto?, que cayó sobre un árbol, el árbol encendió y el grupo se acercó primero con mucho temor, ¿no es cierto? Después cuando ya estaba apaciguándose el fuego, alguien tomó, ¿no es cierto?, una rama que estaba, ¿no es cierto?, carbonizada y que está todavía
pero tiene una parte que todavía se podía tomar, ¿no es cierto? Y la llevó a la caverna y ahí aprendieron, ¿no es cierto?, que si le echaban elementos para la combustión podía mantenerse. Y eso se tradujo un cambio en la vida de ellos, ¿ah? Fundamental. Van a aparecer varias consecuencias, pero antes de eso, tú mencionaste el tema de la carne, ¿no es cierto? Claro, porque me imagino yo el consumo, por ejemplo, después de un incendio, los animales que quedan Claro. Carbonizados, quemados, obviamente son una fuente de alimento primaria. Claro, pero antes, claro, a ver, hasta antes de la aparición de Homo erectus, y me sitúo más o menos hace 1 millón de años atrás, los homínidos comían carroña, es decir, animales muertos, ¿no Claro. es cierto? Que encontraban ahí que un depredador lo había dejado, ellos comían, qué sé yo, pero no era una dieta fundamental, ellos tienen una dieta omnívora. Pero cuando Homo habilis logra, y se llama hábil porque logra manejar herramientas, ¿no es cierto? Y con una piedra es capaz de cortar una carne. Pensemos, imagínense cortarse un cocodrilo muerto. No te lo puedes comer por ninguna parte, ¿no es cierto? A no ser que tengas una piedra cortada, ¿no es cierto?, con filo, que permita cortar la piel, ¿no es cierto?, la epidermis, y pasar a la dermis, ¿no es cierto? Eso permitió ya que la ingesta de carne, como muy bien dices tú, se fuera directamente a nuestro cerebro, y no al aparato digestivo. Pensemos en una vaca que tiene una tremenda cantidad de intestino, o un caballo, ¿no es cierto?, los herbívoros, los grandes ungulados, que tienen una tremenda cantidad de intestino para procesar, ¿no es cierto?, sacar la celulosa y los materiales que no son, ¿no es cierto?, alimentos. Entonces tienen que regurgitar. Son una fábrica. Exactamente. Entonces, y está todo el día comiendo, ¿no es cierto? Una vaca, está todo el día pastando. En cambio nosotros podemos hacer una dieta muy corta, comer, Seleccionada de alguna hasta otra manera. hartarnos, obviamente hasta hartarnos, porque nunca sabemos cuándo va a ser la segunda comida, pero podíamos funcionar ahí 2-3 días sin alimento, y eso nos permitía también, ¿no es cierto?, bueno, todas esas proteínas que comía de la carne se iban a nuestro cerebro y empezó a crecer nuestro cerebro. Por lo tanto, fue fundamental la incorporación de la dieta de carne en el desarrollo del cerebro, están directamente relacionados, y pasamos de 600 centímetros cúbicos a, qué sé yo, 1000, 1200, hasta, qué sé yo, 1350. Perdón, 1350, ¿no es cierto? Incluso más grande todavía fue Neandertal, que llegó Claro. a 1500, ¿no es cierto?, en algún minuto. Pero nosotros tenemos 1350. Pero pasamos ahí, se empezó nuestro cerebro a agrandar potencialmente. Ahora, con el fuego, claro, mayor ingesta de carne, y también tiene que decir que nuestro cerebro empezó a crecer hasta la configuración actual, y también a reducir las mandíbulas. Si ustedes ven, hay una espécimen, podemos decir, una especie antropoide, que se llama el Paranthropus, ¿ah? Que hay en el Museo de Santa Cruz, ahí, ¿no es cierto?, hay un cráneo, obviamente reconstruido, pero con una gran mandíbula. Eso porque Claro. tienen que procesar Fibra, hierbas. y fibra vegetal. Fibra, claro. Que es muy... Y lo que siempre me ha llamado la atención es como este crecimiento involuntario encefálico tuvo consecuencias desastrosas para las mujeres por el tema del parto. bueno. Crece la cabeza y el canal del parto de la mujer, de alguna u otra manera, hasta el día de hoy no ha evolucionado para dar a luz esta nueva fisiología o fisionomía, ¿cierto? Y es por eso que también, de alguna manera, uno ve a cualquier mamífero moderno, dejando de lado los marsupiales, que tienen una cría, ¿cierto? Nace, se pone de pie y funciona, entre comillas, autónoma desde un minuto. Yo siempre he pensado que el ser humano es una especie de marsupial en cierto sentido, porque tiene esta suerte de larva, la cual hay que criar durante años, ¿cierto? Y en gran parte es porque debe salir del vientre antes de su desarrollo completo, dado el tamaño gigantesco de este nuevo cráneo, que ya de por sí en el parto es literalmente un parto tenerla, por este nuevo cambio encefálico. Entonces, te quería preguntar cómo el ser humano, y ahí justamente mencionaste las herramientas y este tipo de cosas, va paliando un poco estas adaptaciones que no son necesariamente evoluciones en el sentido positivo, sino que de repente nos pueden jugar en contra. O sea, se nos reduce la mandíbula, perdemos el pelo, dejamos de tener garras, por ejemplo, dejamos de tener gran musculatura en pos de otras cosas. Pero es curioso porque es una evolución que de alguna u otra manera no sigue un curso natural propio como de la fisionomía física del animal, sino que va por otra línea. Sí, aquí hay varias cosas, tocaste hartos puntos, trato de acordarme de todos, pero primero,
La evolución, que es, yo creo que no es la teoría definitiva, pero es la que mejor explica hasta el momento los fenómenos, ¿no es cierto? La evolución, primero, la primera regla de la evolución, que evolución no significa mejoramiento, Claro. simplemente cambio. ¿Bien? Segundo, la evolución no tiene propósito. Es decir, no evolucionamos para ser mejores en ese sentido, sino que la evolución se prueba en su contexto. Es decir, si alguien, por ejemplo, estoy bromeando, salieran con 6 dedos, ¿no es cierto? El ser humano de repente sale un ser humano con 6 dedos, ¿qué pasa? Y la evolución opera por mutaciones, es el principal motor de la evolución, las mutaciones. Si tuviéramos con 6 dedos y los 6 dedos manifiestan, ¿no es cierto?, se prueban que son mejores que los 5 dedos, probablemente los 6 dedos se van a imponer en el tiempo. Porque va a haber un espécimen que por selección natural... Exactamente, o sea, y eso es. La evolución es la mezcla entre selección natural y mutación a la larga. Exactamente, una mutación que prueba ser efectiva, ¿no es cierto? Y se va transmitiendo de generación exactamente, en generación. entonces eso pasaría, esa es la forma de evolucionar. Ahora, una tercera cosa de la evolución es que la evolución, si bien supone una ganancia en cierto aspecto, también es una pérdida en otros aspectos. Claro. Por lo que te decía yo, para mejorar la capacidad visual tuvimos que sacrificar el olfato. Para bipedar tuvimos que sacrificar, ¿no es cierto?, el canal de parto. ¿No es cierto? Que con pelvis larga, que es toda esta cosa, que caminamos no se camina con las piernas abiertas como los chimpancés, ¿no es cierto? Nosotros estrechamos el canal de parto, por lo tanto el parto se convirtió, como decís tú, en un verdadero parto, tanto que hasta el día de hoy, siglo XXI, tiene que ser asistido por 2 personas al menos, Sí, claro. una matrona y un médico obstetra, ¿no es cierto? Por lo tanto, en ese sentido es un proceso bien complejo, el tema de la evolución. Y por eso un poco la ampliación del cerebro le vino a meter más problemas, ¿no es cierto? Al aumentar nuestra caja craneal, le vino a poner más problemas a este proceso. Entonces, claro, hay que verlo en esa manera, de ese modo. O sea, hemos evolucionado para ser un cacho al final. Más o menos, claro. Sí. Oye, tú mencionaste antes los Neandertal, el Homo erectus, y siempre me ha llamado la atención una época que es bastante fascinante, que es entre 200.000 y 100.000 años atrás, donde de alguna u otra forma compartimos el planeta con otras especies de seres humanos, que siempre ha sido como una fantasía de la ciencia ficción, esto de convivir con otras especies inteligentes que no son la nuestra misma. Tenemos un mismo origen, ¿cierto? Digamos, del género Homus o Homo con esta gente, pero no eran humanos. Habían algunos que tenían, de hecho, otro código genético que no podíamos cruzarnos con ellos. Y hubo un minuto, alrededor de 150.000 años atrás, que hubieron por lo menos 6 o 7 especies repartidas por el mundo conviviendo, hasta que finalmente quedaron 2 o 3 que fueron las más, digamos, exitosas y que han perdurado más. Y las más famosas, por supuesto, somos nosotros, ¿cierto? Homo sapiens. Y está el hombre de Neandertal también. Y ahí se genera como esta gran... O sea, yo creo que es un temazo ese, ¿cierto? Temazo, de sí. los dos grandes humanos, por qué uno se fue, por qué el otro quedó, nos conocimos, no nos conocimos, en qué términos nos conocimos, existía un lenguaje, no un lenguaje común, sino que una capacidad de comunicarse. Y yo sé que este es un tema que a ti también te apasiona mucho. Entonces, quería que le explicaras un poco a la gente cómo nos separamos, cómo nos volvimos a encontrar con Neandertal, quiénes son, de dónde vienen, porque de alguna u otra forma, en cantidad de años como especie, han sido más exitosos que nosotros, en el sentido de que duraron más de lo que nosotros llevamos en este minuto. Exactamente, claro. Mira, a ver, hay un dilema todavía en ese sentido, en las clasificaciones, porque cada nuevo de especie supone varias preguntas. Porque de repente, como se encuentran, a ver, son unas pocas decenas de cráneos de especies anteriores a nosotros. Estoy sacando también al Neandertal, que también es más abundante, pero de las anteriores a Neandertal son pocas decenas de cráneos que tenemos, y no tenemos cráneos completos, sino O sea, que fragmentos. nunca fuimos grandes manadas como los Ñu, por ejemplo. No, si puede haber sido. No, grandes manadas no. Lo que se estima que eran grupos de 40 personas máximo. Entre 8 lo mínimo a 40 máximo. Ese era como estábamos hablando de 2 o 3 familias.
¿ah? Que pueden andar juntos. Pero en general, los depósitos, los yacimientos arqueológicos, encuentran trozos de cráneo, no un cráneo completo, así como lo vemos nosotros, como nos gusta imaginar, ¿no? Sino que son trozos. Entonces, esto dependiendo de cómo tú los juntes, porque como una cosa tridimensional, como tú juntes el cráneo, es la capacidad craneal que te va a dar también del cerebro, ¿no es cierto? Entonces algunos dicen, no, es que si yo lo pongo así, esto puede ser una especie nueva y tiene 600 versus el otro que tenía 500 centímetros cúbicos. Bueno, toda esta fecha, eso es lo espectacular, que pasa un año en nuestra época y ese año se refleja en descubrimientos y cosas que estrechan millones de años cada vez más nuestro pasado hacia atrás. Sí, claro. Y hay grandes dilemas en la ciencia. Por ejemplo, hay un homínido que aparece como hace unos 2,5 millones de años atrás, que se llama el Ardipithecus ramidus, que era muy curioso porque bipedaba, tenía pelvis corta, pero era cuadrúmano. Ya. O sea, tenía pulgares, ¿no es cierto? Así, los pies y mano, pero pelvis corta y andaba erecto, que como raro, porque claro, uno asocia que el pie a la manera de nosotros, a la manera nuestra, con pelvis corta, uno dice ya bipeda, pero esta otra cosa es como media extraña. Bueno, existen todas estas cosas entre medio, pero hay una separación en cierto minuto que se llama el Homo antecesor, que más o menos está por el 800.000, más o menos, o 1 millón de años, que de alguna manera surgieron dos ramas importantes. Por un lado está el hombre de Rhodesia, el Homo rhodesiensis, y por otro lado el Homo heidelbergensis. En ese minuto ya podemos decir que se había hecho la separación y habían cruzado, esa rama había cruzado hacia Europa y hacia Asia Menor, ¿no es cierto? Incluso se expandió de ahí, ¿no es cierto?, llegaron hacia, porque todo esto surge en África, ¿no es cierto? Los más antiguos, los yacimientos, dice que el hombre nace en África, pero de ahí surgieron hacia Asia, qué sé yo, y hacia Europa. América todavía estaba inhabitada en ese minuto, y el hombre de Rhodesia dio origen al hombre de Cromañón, que se configura alrededor del 100.000 a.C. Y el hombre de Heidelbergensis dio origen al Homo de Neandertal, que se configura como el 250.000 a.C. Y ya no en el centro de África, sino que ahí en Europa, empieza a evolucionar en Europa y en Asia, exactamente. Europa, Asia, como decía, hasta Irak, que es por ahí está. Medio Oriente. Claro, probablemente detenidos con los montes Sagros, los montes Taurus, por ahí, digamos, detenidos en ese punto. Sí habían pasado otros grupos anteriores, ¿no es cierto?, hacia el Homo erectus, habían pasado, ¿no es cierto?, hacia que ahí se dio el hombre de Pekín, que le llaman, ¿no es cierto?, el sinántropo, y otros grupos que se dieron por allá. Eso siempre me ha parecido notable, que por ejemplo en Inglaterra hay registros homínidos muy antiguos que se pierden y después vuelve otra especie de ser humano y también se pierde y bueno, es increíble esas olas de migración. Sí, son increíbles. Hay unos que pasaron que se llama el hombre de Florescensis, el Homo Florescensis, que pasó a una isla que le llaman la isla de Flores, en Asia, y que ese grupo empezó a disminuir la cantidad de comida, porque el grupo, como pasó en Isla de Pascua, según se dice, empezaron a disminuir los recursos naturales, y finalmente dio que el hombre para sobrevivir se hizo pequeño, sobrevivieron los que eran más pequeños, que necesitaban menos comida, y fue un hombre, una especie enano, de 1,20 m. Ese es un fenómeno común en las islas. Claro. Tú sabías que, por ejemplo, en la época, ¿cierto?, del Mesozoico, ¿ya?, especies de dinosaurios, Europa era un gran archipiélago en esa época. Perfecto. Y ciertas especies que quedaron aisladas en esta isla se hicieron versiones enanas. Pasó lo mismo con los elefantes después. En el Cenozoico, en islas como Sicilia habían elefantes enanos que habían venido originalmente de África y que cuando se desconectaron, a falta de competencia, disminución de alimentos, falta de grandes depredadores, se achicaron. Perfecto, claro. Esa es como una consecuencia casi natural un poco de este. Es como que los chilotes se empezaron a achicar. Por eso no es el más grande y el más fuerte el que triunfa, sino que a lo mejor en este caso es el más pequeño, porque las condiciones contextuales cambian y benefician, entonces por eso se produce esta evolución. Es como muy buen ejemplo para explicar ese fenómeno. Entonces, oye, pero está este Neandertal, sí, ¿cierto? Lo tenemos en Medio Oriente, en Asia y en Europa. En Medio Oriente, sí. Y triunfa exitosamente. Es un cazador, ¿cierto? Hábil, es un hombre que va a mezclar inteligencia con fuerza bruta. Y hasta hace poco teníamos esta conciencia de que esto era poco menos que el Sasquatch, ¿cierto? Un hombre que tiraba piedras, que gritaba, pero hemos empezado a descubrir que tenía de alguna u otra manera vestimenta, que tenía familia, que entendía los conceptos estéticos de transformar su entorno. ¿Cómo ha sido todo este cambio
de ver más que a un antecesor, a un paralelo nuestro en el hombre de Neandertal. Sí, hoy día ha ido cambiando la apreciación de Neandertal debido a los avances un poco, sobre todo el Instituto del Hombre de Leipzig, la Universidad de Leipzig, ha hecho un descubrimiento notable en muchas direcciones y muy amplia, que es importante verle, y recomiendo un documental de Deutsche Welle sobre eso. Pero voy a contar varias cosas que son importantes de Neandertal. Primero, el hombre de Neandertal es una de las especies más exitosas, ¿no es cierto?, que ha habido. Su transcurrir por 150.000 años, esto ya nos habla un poco de ese éxito. Nuestra especie alcanza los 100.000 años, Cromañón. Nosotros todavía no llegamos a la cota de ello. Y no vamos a llegar probablemente. No, perdón, dije 230.000 años. O son del 350.000 aproximadamente, lo que se podría llamar como los primeros especímenes de Neandertal, hasta ya se calcula que los últimos son desde entre el 50 y el 40.000. Eso es lo que se dice, pero hay una excepción que se descubrió en las cuevas de Gorham en Gibraltar, porque habitualmente como la última fecha registrada con el 42.000 antes de Cristo, o 40.000 antes de Cristo, 42.000 a la fecha de hoy, pero se descubrió que en la cueva de Gorham en Gibraltar hay vestigios de Neandertal hasta el año 28.000. Mira, lo cual es fantástico. O sea, nos dijo que la especie le ha ido muy bien, digamos, como te decía, cerca de 250.000 años, o un poco más quizás, ¿no es cierto?, de permanencia. Pero quizás el problema más grande que se vio enfrentado fue cuando llegaron los cromañones. Neandertal tenía, para pensar, 1.500 centímetros cúbicos de cerebro. Segundo, era el hombre más fuerte que ha habido en la prehistoria, ¿no es cierto?, mucho más fuerte que Cromañón, ¿no es cierto? Y segundo, se logró adaptar muy bien a las condiciones, ¿no es cierto?, que había de glaciación que había en Europa en ese momento, y se hizo un especialista en caza. Fíjense que los Neandertal se ha descubierto hoy día por los vestigios arqueológicos de los yacimientos, que se juntaban, si bien andaban en grupos de unos 40 personas más o menos por grupo, se juntaban 1 o 2 veces al año con otras comunidades. Había como una gran reunión de tribus, de clanes, Pascua de hordas. Y Año Nuevo, ya. Claro, para el Año Nuevo, ¿no es cierto? Y para la Pascua y para la Navidad, digamos. Claro, se juntaban. Uno tenía que ver, ¿no es cierto?, con cuando llegaban las grandes manadas que venían, ¿no es cierto?, que estaban haciendo siempre sus rutinas de migraciones, ¿no es cierto?, que no es que deambulan, sino que son rutinas cíclicas, ¿no es cierto? Entonces, cuando llegaban los animales, los grandes ungulados, digamos, o herbívoros, se juntaban estas tribus para cazar colectivamente, y también otro momento que era para intercambiar miembros, básicamente mujeres, ¿no es cierto?, que una mujer, ¿no es cierto?, yo te paso a mi hermana y tú me pasas a tu hermana, digamos, porque ellos se dieron cuenta, porque el nombre de Neandertal tiene 4 características, más o menos, que uno podría decir que ya es hombre totalmente, y no este ser como Sasquatch, como decías tú, ¿no es cierto?, sino que un ser absolutamente, ¿no es cierto?, un hombre con todas las condiciones humanas que lo hacen propiamente hombre, como por ejemplo, primero, que ocultan sus órganos sexuales a la vista de la comunidad, ¿no es cierto? Hay un sentido del pudor, también de la protección de zonas más sensibles. Segundo, que hay una prohibición del incesto. O sea, el hecho de meterse con familiares, ellos veían que producía un problema genético, razón por la cual hoy día las leyes nos dicen que no podemos casarnos con hermanos o con primos hermanos, ¿no es cierto? Tercero... Antes de ir al tercer punto, vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con este interesante desarrollo de lo que es el hombre de Neandertal. ¿Qué tal? Ya estamos de vuelta aquí nuevamente junto a Cristian León, hablando sobre este interesantísimo tema que es el hombre prehistórico, la humanidad, la prehistoria, y estamos específicamente hablando de ciertas características que de alguna u otra forma definían al hombre de Neandertal como un ser humano hecho y derecho. Claro. Habíamos dicho, ¿cierto?, que el ocultar los órganos sexuales a la vista de la comunidad, la prohibición del incesto, y hay un momento en que también es muy característico de nuestras costumbres sociales, que tiene que ver con que en cierto minuto, cuando los jóvenes pasan de ser niños a ser
púberes, o sea, con la pubertad, a ser adolescentes o a ser adultos, hay ritos de iniciación asociados, donde se les enseñan los secretos de la tribu. Cuarto es el tema del pensamiento abstracto, que es muy importante, porque en general uno siempre tiene un pensamiento práctico en la vida, ¿no es cierto? Yo voy a hacer esto para, qué sé yo, cazar, esto para ganar plata, O sea, esto para... la capacidad de alguna u otra forma, uno, extrapolar y dos, también pensar a largo plazo, digamos. Claro, y pensar, por ejemplo, ¿qué es la muerte? ¿Por qué la vida? La pregunta del sentido. Esas cuestiones ya la tiene Neandertal. ¿Y cómo se prueba? Porque uno puede decir, pero ¿cómo sabía eso? Bueno, básicamente porque esta cosa que tenga la creencia post-mortem y la capacidad de simbolizar es propio, ¿no es cierto?, de Neandertal en adelante. ¿Ya? Esta capacidad de simbolizar, o sea, de que un elemento material te lleve una idea de orden espiritual. Y eso es súper interesante en el proceso. Claro, pues, y hay otras características que siempre me han llamado la atención, que es, por ejemplo, la capacidad de enseñar y no solamente de un individuo de imitar a otro. O sea, tiene que haber un lenguaje y una comunicación, y no solamente eso, sino que la disposición del otro a enseñar, ¿cierto? Empieza a aparecer este sentido de comunidad más allá de la supervivencia, que es mantengámonos unidos como un cardumen de pescado, ¿te fijas? Claro. Y lo otro que te quería preguntar es un poco como la figura paterna, porque eso es algo que no se ve mucho en el mundo animal y menos en el mundo mamífero, ¿cierto? Por lo general es la madre la que juega un rol de familia. El macho tiene un papel de guardián del clan, pero el ser humano empieza a aparecer un concepto que no se ve mucho en los mamíferos, que es el padre, que empieza a cumplir de alguna u otra forma un rol maternal, y válgase la redundancia, paternal acá. Entonces, ¿cuándo crees tú que también nace el concepto de entender cuando una especie es hija de uno, ¿cierto? Porque hay muchos animales que no tienen esa capacidad de decir, este es mi hijo, la madre lo entiende, pero el padre no. ¿Tú crees que eso es más bien digamos, una construcción social? Porque evidentemente no es que se den cuenta genéticamente que es su hijo o no. Claro. Bueno, el desarrollo también del cerebro habla mucho de eso, ¿no es cierto? Desde el sistema límbico, ¿no es cierto?, hasta la corteza frontal, que digamos, hay un desarrollo, ¿no es cierto?, en esa capacidad de nuestro cerebro, en el cual, ¿no es cierto?, el rol, en este caso del padre, va a ser un rol fundamental. Primero, hay que entender un poco que la mujer en la época prehistórica es el centro de toda la actividad de este mundo, por lo tanto se puede afirmar con bastante certeza, y esto con la experiencia de la investigación que ha hecho Marija Kimbuta sobre todo, o Riane Eisler, qué sé yo, de que la mujer es el más importante elemento de una comunidad, porque no hay una asociación directa en este momento entre el coito y la fecundidad. Es decir, no por tener un hijo, o sea, no porque un hombre se meta con una mujer, digamos, tenga una relación sexual, 9 meses después salga un hijo de eso, sino que se cree que hay una cosa más bien, una creencia que se llama partogénesis, ¿ya? O partenogénesis, que básicamente significa que es una causa de la mujer, porque es una obra y gracia de la mujer que puedan tener, entonces... O sea, va a ser ella el recipiente que va a contener a esta nueva generación que va a perdurar este clan a la larga. Y que va a perpetuar el canto de la tribu, sí, eso es lo importante. O sea, ellos sobreviven gracias a este poder de la mujer. Por lo tanto, todo está organizado en una horda en torno a permitir que la mujer, ¿no es cierto?, pueda criar eso. Esa criatura que nace de ella, ¿no es cierto?, dentro de ella, y que va a permitir que ella la amamante. Y la amamantación, ¿no es cierto?, en esta época, según los estudios que se hacen, dura hasta los 4 años. Claro. Entonces, por lo tanto, una permanencia de la mujer con la cría, ¿no es cierto?, y el hombre tiene una función, ¿no es cierto?, que va a ser proveer, ¿no es cierto?, a esas mujeres para el alimento y la protección necesaria para que la vida dé su curso y se pueda perpetuar el canto de la tribu. Dicho eso, fíjense que en algún minuto y más o menos a la edad de 8 años, que sería equivalente a unos 12 años de un hombre cromañón, a la edad de 8 años, el padre asumía la crianza del hijo porque lo llevaba a cazar y le empezaba a mostrar los rudimentos de la caza y a tratar de transferir, ¿no es cierto?, los conocimientos que se necesitaban para la sobrevivencia. En ese sentido, esto generó un complejo
de la formación de una institución que es más antigua que cuando la Iglesia Católica instituyó el matrimonio, sino que en esa época ya el hombre de Neandertal, fíjate que el hecho de que la cría necesitase muchos años, estoy poniendo, ¿no es cierto?, 8, 12 años de vida, en compañía de sus padres hasta ser autónomo, implicaba, ¿no es cierto?, que la acción colaborativa del padre y la madre, ¿no es cierto?, permitiesen, a su vez, ¿no es cierto?, que dar las condiciones de seguridad que necesita este hijo. Pensemos el caso de los mamíferos, una gacela de Grant o de Thompson, ya puede correr o caminar cuando nace. A las 4 horas que nace, a las 4 horas ya puede correr a 60 kilómetros por hora. O sea, ya con 4 horas de vida, una gacela podría eventualmente escapar de un león. ¿No es cierto? O sea, 4 horas. El ser humano, ¿no es cierto?, hoy día con 15 años nadie escapa de un león nada más, digamos, pero podemos decir, ¿no es cierto?, que las condiciones, por lo tanto, necesitaba la crianza de padre y madre en forma permanente. Ahora uno puede decir, ¿pero lo creaba el clan, el matrimonio o el clan, el grupo entero? Bueno, hay una mixtura aquí, porque primero... Claro, eso te iba a decir. Nosotros... Es un modelo que va evolucionando y cambiando. Claro, en un principio el modelo era que básicamente el macho alfa tendía a parearse con todas las hembras, independiente que cada macho podía aparearse con una hembra en un momento de descuido pero en general una cosa grupal. Pero en cierto minuto, cuando nosotros empezamos a usar herramientas potencialmente mortales como una piedra o una lanza, yo ya no podía disponer, no porque era el hombre más fuerte del clan, me iba a imponer al resto de los machos, porque el otro macho a distancia me podría tirar un piedrazo o una lanza y eliminarme. Por lo tanto, eso repercutía en la incapacidad o menor capacidad de defensa y capacidad de caza del grupo. Por lo tanto, se tendió espontáneamente a que cada pareja estuviese, cada oveja con su pareja, como se dice, ¿no es cierto? Cada hombre, entonces se creó un poco la familia, ¿no es cierto?, parental, en el cual, ¿no es cierto?, padre y madre tenían a sus hijos, qué sé yo, y no se disputaban las hembras, se tendió a la monogamia. Y esa monogamia, a su vez, como te decía yo, con estas reuniones anuales, se intercambiaban, por lo tanto había intercambio genético dentro de los grupos, por lo tanto esto se podría, ¿no es cierto?, estabilizar en el tiempo, qué sé yo. Bueno, también hay otra dimensión, que es la dimensión social. No sé si le ha pasado que cuando las mujeres están, por ejemplo, veraneando juntas o viven juntas en largo periodo, los ciclos menstruales de las mujeres comienzan a homogeneizarse, o sea, todas se enferman al mismo tiempo, todas están fértiles al mismo tiempo. Pensemos que las hordas de caza, estos hombres iban, el grupo, la horda, ¿no es cierto?, iba a cazar, focalizado en ir a descubrir donde estaban los caballos, los mamuts, lo que sea, y cazaban, si daban un tiempo, ellos podían cazar regularmente, le iba mejor de caza de noche, pero en noches de luna llena, porque podían ver. Cuando no hay luna llena se ve menos, no se ve nada, y volvían en el cuarto menguante, perdón, a la tribu, y cuando volvían a la caverna, las mujeres estaban todas fértiles, listas, ¿no es cierto?, y ganosas para esperar, ¿no es cierto?, a los hombres que llegaban, ¿no es cierto?, y bueno, cada uno con su pareja, y se fecundaban, y por lo tanto todos tenían hijos al mismo tiempo, las mujeres. Por lo tanto, esto era clave para supervivencia, porque tener hijos al mismo tiempo hacía que el clan estuviese todo en el mismo proceso, ¿no es cierto?, de crianza, de amamantamiento. Si una mujer no tenía leche, una nodriza, una compañera podía ayudar, ¿no es cierto?, a alimentar a la cría, y así, ¿no es cierto?, básicamente era un esfuerzo colaborativo. Entonces, la colaboración se convirtió, y no en la competencia, se convirtió en el medio fundamental. Era mucho más eficiente que un grupo cazara un mamut, que cada uno cazara un conejo y una perdiz, un conejo en la mañana y una perdiz en la tarde, digamos. Claro. Entonces por eficiencia energética, podríamos decir, la colaboración fue el principio de esta economía, que era una economía parasitaria, en el sentido que ellos van y sacan productos de la tierra, naturaleza, pero no la modifican, digamos. Oye, y tú hablaste un poco ahí como de los diferentes, se podría llamar roles de género, ¿cierto? Porque esa es otra cosa que ha ido cambiando un poco la perspectiva con el tiempo. O sea, se ha descubierto por restos, digamos, óseos de mujeres, ¿cierto?, prehistóricas, que tienen ciertos rasgos, por ejemplo, como ciertas fisuras en los dientes que son propios de trabajos con herramientas. O sea, aquí claramente estamos en una sociedad donde por supuesto que pueden haber habido roles y jerarquías tanto de géneros como sociales, pero que al final el modo de vida lo va dictando un poco la necesidad también. Claro. El tema de los dientes que dices tú es bien interesante, porque lo que se supone es que utilizaban los dientes como de tercera mano.
Claro. para como se desplazaban, llevaban cosas, no se agarraban con los dientes, que eso el produjo un desgaste, sobre todo los incisivos, ¿no es cierto? Y los colmillos inferiores, que es lo más común. Pero claro, en general, si bien se cree que la mujer neandertal, en periodos de no crianza, antes o después, podía colaborar en la casa, ¿no es cierto? Por lo menos a ayudar, ¿no es cierto?, a aumentar la... Ahora, pensemos que una mujer de Neandertal fácil le gana un gallito a Arnold Schwarzenegger, digamos, hay que entender un poco esa dimensión. Pero con el tiempo, después del Cromañón, hubo una diferenciación donde los hombres y mujeres participaban de la vida económica, eran agentes económicos importantes. El hombre tendió más a la casa y la mujer más a la recolección. La mujer con los niños. Recolección significa mirar todo lo que hay posible que sirva de alimento, ¿no es cierto? Voy mirando los árboles, voy mirando la hierba, si camino por la costa voy mirando, ¿no es cierto?, los mariscos que podrían huevos, estar, claro. los huevos, las hierbas, no sé, larvas, todo lo que sea, y ya iban recolectando. Se dice, y yo lo encuentro bien interesante, en esta asignación de roles, que es por eso que naturalmente la mujer espontáneamente le gusta ir a vitrinear, como se hizo, ir a molear, ¿no es cierto? Ir al mall, entrar al mall y pasarse de una tienda a otra viendo lo que hay en las vitrinas, ir a probarse vestidos, cuestiones, ¿no es cierto? Y a lo mejor no se llevan nada, pero hacen un recorrido, ¿no es cierto?, bastante contundente un poco del mall, ¿ah? En cambio que el hombre va enfocado a cazar, quiere sus zapatillas Nike, por decir algo, y dice, ¿dónde está la tienda de zapatillas? Allá, y va, compra y sale. Como que es una cosa mucho más, que probablemente tiene que ver con la focalización de la caza. Si el hombre iba a cazar mamut, que apareciera un conejo en el entremedio no le da lo mismo. Ellos iban a cazar, ¿no es cierto?, el mamut. Y orientados a eso, a la tarea, por lo tanto, tenían su mente orientada hacia una... En cambio que la mujer tenía que hacer mucho más cosas, porque la mujer aprendió a distinguir muchos más colores. Nosotros vemos el verde, el amarillo, vemos 12 colores, las mujeres ven 288 colores, ¿no es cierto? Básicamente porque ellos distinguen un montón de gamas de verde, color, porque esto era importante, la recolección era muy relevante. Y así, básicamente, ellas podían hacer más tareas porque estaban con la crianza, cuando los hombres estaban de casa tenían que ellos salir a recolectar, o sea, hacer muchas cosas a la vez. En cambio, el hombre era como monofocal. Oye, ahora, te propongo lo siguiente, dame. porque tenemos que ir cerrando lamentablemente en pos del tiempo, pero nos quedaron en el tintero por lo menos 2/3 de los temas que queremos conversar. Sí. Así que, ¿te parece si el otro sábado o el subsiguiente nos volvemos a reunir aquí a la misma hora y seguimos profundizando en estos temas hasta llegar al ser humano más moderno? Exactamente, porque el tema es fascinante, así que qué bueno, ojalá que... Sí, de todas maneras, porque está muy feliz, bueno. me matriculo. Oye, así que te agradezco muchísimo tu disponibilidad, ¿cierto? Tu sabiduría, tu conocimiento. Como siempre es un placer poder compartir contigo y llevarle esto a la gente, ¿cierto?, a sus casas. Así que nos vamos despidiendo y nos veremos el próximo sábado entonces a las 2 de la tarde nuevamente, ya sea con Cristian o con otro invitado, pero de todas maneras vamos a retomar este tema entonces. Así que muchas gracias y nos vemos pronto.